Hola, hola, muy buenas, mi gente. Vamos a seguir con el arte fluido base. ¿Os acordáis de esta obra? Es del último trabajo que subí, que está en mi canal. Entonces, la hora nada más acabada, tenía aquí 15 minutos. Digo, voy a seguir a ofrecer a mi gente algo bonito. Aprovechamos de la pintura que hay aquí. Entonces, si tú tienes un tablero de madera MDF nuevo, entonces pones un poco de pintura acrílica diluida en agua o pintura de pudding y agua, nada más. Ok, tenemos este color estirado, entonces con un plástico así duro voy a aprovechar a sacar texturas y un fondo para el abstracto. Esto ya lo ofrecí, hay muchos tutoriales de lo mismo aquí con el plástico haciéndolo para sacar texturas. Lo hago una vez, dos, tres, cuatro, lo que haga falta para tener la textura adecuada, la que quiero sacar. Aquí quiero un fondo que sea blanco y que sean aquellas líneas y texturas de un color, míralo, así, pero para que se vea bien el fondo blanco, ¿ok? Míralo. Solo que no hay que echar mucha pintura para lograr esto, mi gente. No hay que echar mucha pintura, poca pintura y más agua. Y después, con el plástico, logramos esa textura ideal 3D, mi gente, 3D. Algo espectacular. Ahora, vamos a aprovechar de esta base a hacer un abstracto de esta forma. Ahora, mira, el pincel aquí, no te agobies, aquí voy a hacer líneas. Míralo. La misma línea, la misma pincelada se va a repetir. Ahora voy a poner color negro y después voy cambiando los tonos y mi gente, cada uno queda con el tono que quiera, ¿vale? Pues mirad, primero el color negro, pinceladas nada más. La misma pincelada repetida en esta base provoca efecto 3D y efecto tonos, míralo aquí los tonos, luz y sombra que provoca la misma pincelada. Ahora, voy a cambiarlo el tono y pongo solo el color amarillo encima que es negro y doy la misma pincelada, la misma dirección, repetida, nada más. Y aquí vamos a sacar otro tono y el amarillo con el negro, mi gente, en esta base saca un tono chulísimo. ¿Lo vais a ver? Míralo, por favor. Se ve algo espectacular. Al mezclar el amarillo, míralo, por favor, mira cómo se ve algo espectacular. Este es otro tono. Ok. Ahora, mi gente, voy a cambiarlo para el color rojo. Entonces, cargo el pincel con el color rojo y encima. Y así van mezclando los colores y me va a dar más tonos. Vuelvo a decir, la misma pincelada repetida. Aquí no se trata de saber manejar el pincel. ¿Sabes o no sabes usar el pincel? Aquí no pasa nada. La misma pincelada se repite. Aquí no estoy haciendo nada raro. Míralo, aquí es otro tono, mi gente. Y ahora, fijaos, el pincel limpio, ¿vale? Mira, el pincel limpio. Aquí estoy trabajando, vais a fijar que estoy trabajando aquí una rosa, pero el sentido contrario, ¿ok? Y de eso se trata esta técnica. Ahora, el pincel limpio, cuando lo marco, pues se va a notar más el blanco y al estirar, mirad, la pincelada queda, da más efectos de tonos y texturas. Ahora, ya pasé el pincel sin pintura, ahora con un color rojo voy a hacer esto, míralo. Pinceladas, pinceladas, pinceladas. Lo que pasa, no la llevo arriba del todo. Fijaos bien lo que estoy haciendo. La pincelada más corta. Míralo, aquí quería enseñarlo. Ahí vi un pelo ahí para quitarlo. No pasa nada. Para que veáis que no pasa nada. Lo quito, esto hay un problema y vuelvo otra vez. Otras pinceladas de lo mismo se repite. Míralo. Y no perdí nada. Al contrario, lo que estoy diciendo siempre, repetir la pincelada aquí
para provocarte más texturas y tono. Mira qué tono, por favor. Mira qué tono más bonito, por favor. Esto cuando se mezclan los colores, mi gente. Míralo, el último. Ya voy a darle más un poco de tono rojo para que se vea. Míralo. Pinceladas, pinceladas. Por eso digo, si te equivocas, vuelves a hacer otras pinceladas de lo mismo, lo vas a repetir. Míralo. Ahora el pincel no tiene nada. Está limpio para provocar aquel blanco, para que se ve más el efecto 3D, mi gente. Mira qué manera de crear bellezas. De la misma pincelada, solo repitiendo. Ya tenemos tonos, efectos, texturas. Míralo. El pincel limpio y mira lo que me ofrece. Ahora, al pincel le pongo el color verde. Esos pinceles, el primero era un poco liso, este menos todavía. Aquí cualquier pincel va a provocar un efecto y una textura. Aquí no se trata del pincel. Cualquier pincel, vuelvo a decir, va a sacar un efecto y textura diferente, y eso es lo bueno, lo maravilloso. Si lo hago aquí, mira, aquí solo apretando y dejarlo resbalar. Apretando y dejarlo resbalar y da este efecto, estos tonos. Míralo, mi gente. Ahora, aprieto y lo dejo resbalar, que la base es lisa, resbalante. Solo al cargar el pincel con el color verde y lo dejo, mira, aprieto y lo dejo bailar encima del tablero. Así creo un movimiento. Vuelvo, si no me gusta el tono, vuelvo, mira, cargué un poco el color amarillo y vuelvo a pasarlo, míralo, aprieto. Ay, eso disfrutarlo, eso no estoy haciendo nada, mi gente. Apretar y repasarlo tranquilamente y dejarlo ir donde quiera. Ok, y míralo, por favor, el efecto 3D. Y vuelves a hacer. Y cada vez que vuelves a hacer, pues vas a crear más efectos y texturas. Esa es la generosidad, la magia de esta técnica, mi gente. Y ahora solo otro pincel. Y marco líneas así, para crear más vegetación de esta forma tan sencilla, mi gente, míralo. Haciéndolo, disfrutando, y cada vez que lo estás haciendo, vas creando bellezas, vas a añadir más cosas para dar más sentido al abstracto. Míralo, mi gente, qué cambio de obra totalmente radical, un cambio radical, mi gente. Y nos dio un fondo espectacular. Míralo, por favor, cómo se ve. Cómo salta el efecto 3D. Cómo salta la rosa encima. Y cuidado con la base, que me gusta muchísimo, ¿eh? Míralo. Se ven los efectos, pero se ve el blanco. Y aquí salta más el efecto de la rosa, mi gente, encima. Queda algo bonito, bello, sencillo para hacer. Es algo tan terapéutico, mi gente. Haciéndolo lo vas a disfrutar. El principio vas a verlo hasta feo, pero mientras estás haciendo, trabajando, se van a quedar los efectos y las texturas y vas a disfrutarlo. Sabes o no sabes pintar, puedes hacerlo tranquilamente. Hablando de la belleza y la generosidad de esta técnica, tengo que estar agradecido a toda mi gente. Vuelvo a decir, a toda mi gente. Este tutorial va a ir a Bonnie Anderson, Floreal Herrero San Pedro, Carmen Santa, Buddy Henry y Monse Pamies. Os lo agradezco de corazón. Vuestro apoyo siempre va a venir bien para el canal, para que siga para adelante y para que siga de pie. Os lo agradezco de corazón. Quedamos hoy con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más. Hasta la próxima.